Muchas gracias a la organización de Contar por permitirnos dar a conocer nuestra comunicación titulada Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes a través del ajuste razonable. La comunicación la desarrollamos en los siguientes apartados: la introducción, un marco reglamentario, el análisis de la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad. Trataremos el tema del ajuste razonable y obtendremos unas conclusiones y en la comunicación, en el cuerpo de la comunicación, está toda la relación de la bibliografía que hemos utilizado en las disposiciones legales. Bien, en primer lugar, la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que se aprobó por la Asamblea de las Naciones Unidas ya en el 2006, reconoce que la discapacidad entra en el ámbito de los derechos humanos y la define como una dimensión social, más que una cualidad inherente al individuo. El texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, en su artículo 1, entiende por discapacidad la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. De facto, todas las personas en algún momento llegaremos a sentir o a sufrir una situación de discapacidad o permanente o temporal o por el propio envejecimiento. Más del 15% de la población mundial, más de 1.000 millones de personas, sufren alguna situación de discapacidad. Y a nivel nacional, la última encuesta sobre discapacidad, que data de 2008, establecía que el 8,5% de la población española, alrededor de 4 millones de personas, sufrían alguna situación de discapacidad. Bien, pasamos al marco reglamentario y queremos hacer un poco la referencia del paso tan importante que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad establece ya que las normas técnicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad. Esta ley, una ley de derechos, pretende a todos los niveles evitar esa discriminación de las personas en situación de discapacidad. Bien, el código técnico es el marco, como sabemos, el marco normativo en el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben de cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para poder satisfacer esos requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que establece la Ley de Ordenación de la Edificación. Las condiciones básicas de accesibilidad han sido incluidas en el código técnico, por un lado, en el documento básico de seguridad, de utilización y accesibilidad, y por otro también en el documento básico de seguridad contra incendios, sobre todo en el SI, aspectos relacionados con la evacuación de personas en situación de discapacidad, una evacuación segura. Bien, sabemos que la Ley de Ordenación de la Edificación establece los requisitos básicos de la edificación que debe satisfacerse, por un lado, en el proyecto, en la construcción, el mantenimiento, la conservación, incluso el uso del edificio y sus instalaciones, y sobre todo en las intervenciones que se realicen en estos edificios existentes. Bien, estos requisitos básicos de la edificación, requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, en el código técnico pasa el requisito de seguridad el aspecto de la accesibilidad, pasa a desarrollarse, como hemos comentado, por un lado en el documento básico de utilización y accesibilidad, seguridad de utilización y accesibilidad, y por otro lado en el documento básico de seguridad en caso de incendio. Sabemos que en el marco reglamentario, la LOE, como hemos comentado, establecen los requisitos básicos que debe responder la edificación. Bien, el código técnico tiene una parte reglamentaria que corresponde a la parte 1, que es la parte general de exigencias básicas, y la parte 2, que corresponde a los diferentes documentos básicos. En eso tenemos el SUA y tenemos el SI. Bien, hay otra parte que no es de obligado cumplimiento, que es la parte instrumental, donde se recogen lo que son los documentos de apoyo y documentos con comentarios. Aquí hay bastante polémica, en el sentido de algunos técnicos municipales en los que establece que la única aplicación, la aplicación del código técnico es solamente la parte reglamentaria, de obligado cumplimiento. Y pone en duda la aplicación de los documentos con comentarios
o incluso de los documentos de apoyo. Nosotros nos basamos en el artículo 53F de la Ley 39 de 2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice que los administrados tienen derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. En este sentido, ya el Ministerio de Fomento se pronunció de que la guía de comentarios de la antigua norma básica contra incendios era de la aplicación o la interpretación del propio Ministerio respecto a esa normativa. Y eso sigue vigente. Y para nosotros los documentos básicos con comentarios, de acuerdo que no es la parte reglamentaria de obligado cumplimiento, pero es la interpretación, la aplicación, la información y orientación de la aplicación por parte del Ministerio, del autor del documento, de la aplicación de ese documento básico. En ese aspecto también entendemos que los documentos de apoyo, y en concreto el documento de apoyo, como ahora veremos, el SUA2 de criterios de flexibilización, la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad de edificios existentes, tiene un valor, aunque no sea de obligado cumplimiento, sí que tiene un valor de aplicación de la normativa importante. Bien, la adecuación efectiva de esas condiciones de accesibilidad, por un lado, no tiene una causa única, sino que hay una combinación de diferentes razones. La primera, hay una razón ético-político, en el sentido de que no se debe y no podemos discriminar a las personas en situación de discapacidad. Tiene otra razón normativa reglamentaria, es decir, el cumplimiento de la normativa. Hay una exigencia legal, la exigencia legal desde la ley, desde la Constitución española y en el campo o en el aspecto básico desde la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Y después tiene un criterio, un aspecto demográfico, es decir, cada vez va aumentando los beneficiarios de esa accesibilidad. Como antes he comentado, por las condiciones de cada vez con una mayor esperanza de vida, el envejecimiento natural nos va llevando a unas limitaciones físicas y se va incrementando la bolsa de personas que en una situación de movilidad reducida, una situación de discapacidad que necesita de verdad esa adecuación efectiva. ¿Vale? Y por último, un aspecto económico, hay una rentabilidad social con la adecuación efectiva. Vale, las intervenciones en edificaciones existentes siempre tienen mayor dificultad para conseguir esa adecuación efectiva de accesibilidad, ¿de acuerdo? Pero sí que está claro en que el propio Código Técnico establece unos criterios tanto en la parte general del Código Técnico como en parte de introducción del documento básico SUA, de una aplicación de unos criterios generales en edificios cuando se actúa en edificios existentes. Y estos criterios generales son el criterio de no empeoramiento, criterio de proporcionalidad, flexibilidad, criterio económico e incluso un criterio constructivo. Pasamos al concepto del ajuste razonable. Ya el Tratado de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad entiende el ajuste razonable como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Bien, este concepto de ajustes razonables también lo recoge la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 2 y lo define, amplía un poco el concepto del Tratado de la Convención Internacional y define el ajuste razonable como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos. Lo que se va intentando con el concepto de ajuste razonable es intentar que
acometer o hacer frente a esas adaptaciones necesarias sin que se considere una carga desproporcionada para conseguir que las personas en situación de discapacidad no se encuentren discriminadas, ¿vale? Bien, en la ley del Manuel, suelo, dime. Manuel, disculpa, tienes que ir acabando. Vale, la ley del suelo marca el aspecto económico y dice que se considera que hay una carga desproporcionada cuando el importe del presupuesto de obra repercutido anualmente supere las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, pero solamente en lo que es el régimen de propiedad horizontal. Bien, el Ministerio de Fomento, en una respuesta, en una consulta en el País Vasco, establece que esa repercusión anual no significa solamente en 12 meses, sino la posibilidad de financiación que tuviera, por ejemplo, la comunidad de propietarios para poder financiar en varios meses, según esa nota informativa. Y pasamos a las conclusiones. El principio del ajuste razonable frente a la accesibilidad universal supone una garantía subsidiaria de protección de los derechos de las personas con discapacidad, al actuar sobre todo en lo que es una edificación existente que intentamos modificar o adaptar a las necesidades específicas. El concepto de ajuste razonable se desarrolla en dos aspectos. Por un lado, un aspecto técnico y por otro económico con esa limitación económica. La solución técnica final que se vaya a adoptar para adecuar esas condiciones de accesibilidad dependerá de cada caso concreto y la posibilidad de obtener una ayuda. En lo relativo a los criterios económicos, las diferentes normativas establecen que se considerará una carga desproporcional en los edificios constituidos solamente en el régimen de propiedad horizontal. Se queda fuera las demás situaciones. Para acometer esa adecuación efectiva, en primer lugar, se aplicará lo establecido en el documento básico SUA con las modificaciones que establece el propio Ministerio, con los comentarios. En segundo lugar, cuando el proyectista considere que no es viable su cumplimiento de aspectos técnicos, aspectos económicos, se aplicará lo establecido en el documento de apoyo de BSUA 2 y, por último, si tampoco se puede, con previa justificación del proyectista, se puede aplicar el documento de apoyo, se tomarán las diferentes medidas que faciliten el mayor grado posible el acceso y la utilización del edificio o establecimiento. Y para acabar, la finalidad de los ajustes razonables será pues la de garantizar a las personas en situación de discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Muchas gracias.